mi guitarra en la mano, voy a cantar el corrido. De un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito. Del estado de Morelos, que se llama Nenecuilco. ¿Qué tal, amigos de la Noche Paranormal? Estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy y con motivo de la 109 conmemoración de la Revolución Mexicana hemos sostenido una charla con el profesor Jorge Juventino Salazar Vallejo y su hija Jimena Salazar Lara, quienes son descendientes directos del general Amador Salazar, primo hermano del general Emiliano Zapata Salazar. Con ellos sostuvimos una charla muy amena y entre otros temas hablamos de Emiliano Zapata, del general Amador Salazar, así como los acontecimientos que marcaron el destino del movimiento. Acompáñenos a conocer qué fue lo que nos dijeron. Comenzamos. La Revolución Mexicana fue un movimiento social armado que comenzó en 1910 y terminó entre 1917 y 1920, dependiendo del enfoque histórico con el que se vea. Básicamente se trataba de una lucha por instaurar una democracia real y una nueva repartición de tierras entre el común de la población. En el medio, un sinfín de matices políticos. El origen del movimiento zapatista tiene lugar en 1856 con la implantación de la Ley Lerdo, que básicamente tenía por objetivo subastar todas esas tierras no productivas en el país, que eran llamadas tierras muertas, hacia los grandes hacendados, con lo cual se empezaría a instaurar el modelo de latifundio en la comunidad agraria. Y he aquí el momento en donde aparecen dos grandes personajes de la Revolución Mexicana. Uno es el general Emiliano Zapata Salazar y el otro es el general Amador Salazar Jiménez. Ambos personajes resultarían ser feroces defensores del Plan de Ayala, una proclamación política promulgada por Emiliano Zapata que buscaba restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, bajo la encomienda Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Amador Salazar Jiménez nació en 1868 en Cuernavaca, Morelos. Fue primo hermano de Emiliano Zapata Salazar y lo apoyó fielmente desde la instauración del Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Fue una de las principales cabecillas del movimiento zapatista y murió por una bala perdida en 1916. Bueno, ¿qué tal, amigos de la Noche Paranormal? Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio especial que hemos titulado El ocaso del Águila del Sur. Ya saben, como los habíamos comentado, vamos a estar hablando de Emiliano Zapata. Y estoy muy contento porque el día de hoy me encuentro con el señor Jorge Juventino Salazar Vallejo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y por tomarnos en cuenta. No, muchas gracias a usted. Y también con su hija Jimena Salazar Lara. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muy buenas noches. Pues sí, da un gusto estar aquí y compartir todo lo que nosotros ya tenemos de conocimiento sobre la historia y sobre todo lo que acontece. Claro. Pues bueno, amigos, si se están preguntando, los dos invitados de hoy tienen sangre del señor Emiliano Zapata Salazar. ¿Nos podría comentar un poco acerca del linaje que tiene usted, acerca de la relación que tiene usted con don Emiliano Zapata, y no solo con don Emiliano, sino con el señor Amador Zapata Salazar? Bien, es ir un poco a lo que es el árbol genealógico. Don León Salazar y doña Cleofas Gertrudis Salazar eran hermanos carnales. Okay. Don León Salazar, padre de Amador Salazar, mi abuelo, y doña Cleofas Gertrudis, madre de Emiliano Zapata Salazar. Hace rato platicábamos y parece broma, ¿verdad? Pero a la gente solamente conoce a Emiliano Zapata. Y yo les digo, también tuvo madre, ¿verdad? Claro. Que es el Salazar. Entonces,
Emiliano Zapata, el general Emiliano Zapata Salazar y el general Amador Salazar Jiménez eran primos hermanos carnales. Su abuelo. Mi abuelo. Y pues vamos, por lógica, mi tío fue el general Emiliano Zapata, así como lo fue el general Eufemio Zapata. Nosotros hoy en nuestra cultura no tenemos la costumbre de decir voy a la casa de mi tío abuelo. Claro. Yo voy a ver a mi tío y cuántos no lo hemos vivido así. En realidad el general fue mi tío abuelo, yo soy nieto del general Amador Salazar. Mi padre fue el último hijo del general Amador Salazar. Él nació el 10 de enero de 1916 y a mi abuelo lo asesinan el 30 de abril de 1916. Fue el último de los que se rumora tuvo entre 13 y 16 mujeres. Tengo la suerte de conocer a Eva Salazar y a Rigoberto Salazar. Somos primos hermanos, cada uno de ellos dos, con su papá, como yo, para que no nos peleemos, claro. Porque así era la historia claro. de esa época. Claro. Me gustaría comenzar primero comentando acerca de su visión sobre la Revolución Mexicana. ¿Cómo se ve la Revolución Mexicana a través de los ojos de alguien que tiene la sangre de uno de los caudillos de la Revolución Mexicana? Primeramente debemos de tomar en cuenta y de saber que esta revolución inició como una lucha agraria. Claro. Ese es el origen de nuestra revolución, ¿no? Los enfoques que nosotros como familia o como descendiente damos, primero déjame decirte que la historia está hecha, está escrita, y desafortunadamente no la hicimos nosotros. Solamente nos toca llevar un apellido, una sangre de alguien que en su momento vio por los demás. Claro. Desafortunadamente, y lo hemos seguido viendo y lo seguimos viviendo, el desterrar, el quitarle a la gente, ¿no? ¿Cuántos no han dicho nos hace falta otro Emiliano Zapata para poder armar una revolución? Porque bueno, hoy nos pegan el gobierno nos pega de otros modos, claro. Y principalmente a la gente. ¿Dónde más le puede pegar el gobierno? En el bolsillo. Por lo mismo no hacemos otra revolución, ¿no? Lo acabamos de ver hace unos días en Bolivia. En Bolivia, claro. ¿no? Se hartó el pueblo. ¿Qué va a pasar cuando aquí se harte el pueblo, no? ¿Cuántos zapatas más no van a salir? Claro. ¿Cuántos héroes desconocidos no van a salir, no? Entonces, el enfoque que nosotros damos, pues fue un hombre con principios, con fundamentos, con ideales firmes, seguro de lo que quería, seguro de lo que él estaba luchando y para quienes tenía que conseguirlos, ¿no? Claro. Todo empieza cuando él ve llorando a su papá. Le dice, ¿por qué lloras, padre? No, porque nos han quitado la tierra, no llores, te lo voy a regresar. Y lo logró. Sí. Bueno, muchos atribuyen a que Zapata fue el que inició la revolución en el sur. En sí, el movimiento armado, bueno, en lo que es claro. Morelos, inicia el 11 de marzo de 1911 al mando del político Pablo Torres Burgos. Okay. El 25 de ese mismo mes lo asesinan y para el 28 la Junta de Ancianos designan a Emiliano Zapata, que anteriormente ya había sido calpuleca de su comunidad, como jefe máximo para que les devolviera las tierras. De ahí es que posteriormente surge el término zapatista. Y después habrá ahí un conflicto entre Madero y Zapata, ¿no? Ya Zapata estaba como general, no sé, ordenando los ejércitos del sur, entonces por ahí empieza a haber una discrepancia entre ellos, ¿no? Sí, el conflicto entre ellos dos surge porque Francisco y Madero le pide a Zapata que deponga las armas y ya una vez que él hiciera eso, le iba a devolver las tierras. El movimiento en el sur pues baja un poco su ritmo y al darse cuenta de que Francisco los había engañado, que no iba a cumplir, retoman la lucha.
Ok, Ahí es cuando con el plan de Ayala desconocen el gobierno de Francisco I. Madero y lo tachan de inepto. ok, Desde ahí se convierte en el enemigo número uno del gobierno, ¿no? claro, ¿Cuántas recompensas no se daban por la cabeza de Emiliano Zapata? Y así lo dice la historia, ¿no? Fue el enemigo número uno, era la piedra que le estorbaba al gobierno federal claro, por el objetivo o por la visión que él tenía, ¿no? Más que nada quiero pensar que el general Zapata se sintió traicionado o que traicionaron a su gente, ¿no? A los dueños de las tierras. ¿Quién los traicionó? Los hacendados. ¿De qué manera? Les quitaban la tierra. No llores, no te vas a quedar sin nada, me la vas a trabajar, claro. pero ya no es tuya, ¿no? Desde ahí empezó el general a vivir las traiciones, y al no parecerle, al empezar a buscar el movimiento, es en donde se vuelve a estorbarle al gobierno, ¿no? ¿Cómo se arma el ejército? Esto es algo muy importante, ¿no? Primeramente se empieza con la familia. Es quien empieza a dar, a aportar de alguna manera. No se aportaba el dinero, se aportaba el quehacer, el saber. De esa manera es como el gobierno el ejército libertador se empieza a fortalecer y se convierte en el enemigo público número uno del gobierno, Del maderismo. del maderismo, y surge lo que sin querer queriendo le llaman el zapatismo, ¿no? Claro. Solamente por el apellido de la persona, quien quiero pensar, la visión que él tenía desde niño era derrocar al hacendado, al apoderado, y hacer valer al dueño de la tierra. Claro, sí, sí. Que hoy la tierra, uno de los lemas más famosos o más fuertes del general es que la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Y aún no vemos que sea así. Okay. Aún no es así. Desde su visión, entonces, no ha cambiado nada en 106 No, años. no, sí ha cambiado. Vamos. En el ámbito agrario. En el ámbito agrario lo seguimos viendo. ¿Cuántos tienen su tierra? Y llega un adinerado y te lo quita. Claro. ¿No? Lo vemos con las megaestructuras, ¿no? Con las carreteras, lo vemos ¿y ya cómo te lo pagan? Sí, y precios irrisorios. Verdaderamente no hay una coherencia en lo que nuestras autoridades aún siguen manteniendo. Con su boca no lo sostienen con sus hechos. Jimena, ¿cómo ves hasta este momento los movimientos que se dan antes de la muerte de Francisco Madero? Durante el conflicto, digamos, Madero contra Zapata. Así como mencionaba mi papá, el zapatismo se basó principalmente en la familia. Dentro del ejército suriano, los tres generales con mayor poder, se podría decir, eran Eufemio, Amador y Emiliano. Ellos tres eran los únicos que contaban con lo que antes era el Estado Mayor. Amador, al haber estado preso en la Escuela Nacional de Tiro, sabía por dónde pasaba el tren, a qué horas y qué cargamento llevaba. La función de Amador al principio era dinamitar los trenes para reabastecer al ejército. Gracias a él, iban tomando las pequeñas ciudades y recuperando la tierra para el pueblo. Creo que sin el apoyo de la familia, el movimiento no hubiera tenido esa fuerza, ese impacto como se tuvo. Pues continuando con la breve narración que estamos haciendo, recordemos, en 1917,
13 todavía se da el golpe, Huerta tiene el poder y después es asesinado Madero junto con Pino Suárez, ¿no? Y con su hermano también Gustavo Madero. Una vez que pasa esto y que los ejércitos del sur, del norte y también de Carranza empiezan a atacar el gobierno de Huerta, se da en 1914 la renuncia de Huerta ante la inminente entrada de los ejércitos en el centro del país y se produce ahí una convención constitucionalista que es formada por los ejércitos del sur, del norte y del noreste. Obviamente al mando Carranza con Obregón, también estaba por el otro lado Emiliano Zapata y Villa. Sin embargo, en este momento ya estamos en 1914 y se da una división. Venustiano Carranza, que tenía un pensamiento más conservador, decide apartarse y se nombra el representante del gobierno mexicano, pero traslada su gobierno hasta Veracruz. Y es entonces en donde Villa y Zapata ahora forman una alianza. El pacto de Xochimilco. El pacto de Xochimilco en 1914. En 1914. Ese pacto de Xochimilco, hace rato lo acaba de mencionar Jimena, los 3 generales más fuertes del ejército libertador, no menos importantes que los demás, porque hay muchos héroes desconocidos. Claro, sí. Entre el general Eufemio Zapata, el hermano mayor de Emiliano, y Amador Salazar, por parte del ejército sureño, son los que se encargan de contactar a la gente del general Villa para llevar a cabo ese encuentro y firmar en 1914 lo que es el pacto de Xochimilco. Cuando surge la frase de la silla embrujada, en donde Villa le dice a Emiliano, ¿no? Algún día lo veremos sentado en esa silla, mi general. Le dice, no, mi general, esa silla está embrujada. Todo hombre bueno que se sienta sobre ti se convierte en malo, ¿no? Ni para la foto se quiso sentar, que al tiempo se empezó a divulgar que esa no era la verdadera silla presidencial. No. Era una silla perteneciente al viejo régimen porfirista. Sí, los adornos y todo Sí. eso, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es en donde ambos generales, ambas fuerzas, firman o hacen pacto para derrocar al gobierno, ¿no? Y hacer una revolución ya no nada más en el norte, ya no nada más en el sur, sino hacer una revolución en todo el país. Claro. Es ahí donde realmente se diseña la campaña militar para derrotar a Venustiano Carranza, ¿no? Se planea cómo acabar con la logística que surte a Carranza y también a Obregón. Pero bueno, en ese momento, como lo comentábamos, el pacto de Xochimilco viene a representar uno de los hechos históricos pues, más representativos en el país y sobre todo en nuestra historia como mexicanos. Nos damos cuenta de que pues, Villa ya era un general totalmente reconocido en el norte. Los gringos le ofrecían dinero para grabar sus peleas, sus batallas. Todos los días cruzaban la frontera para entrevistarlo. Era todo un personaje, pero Zapata siempre se mantenía lo más lejos posible. Digamos que no era un personaje mediático, ¿no? No le gustaba aparecer en las fotografías. Cuando se acercaban a entrevistarlo, igual pues, no daba muchos detalles de dónde iba a estar, qué es lo que iba a hacer. ¿Por qué Emiliano Zapata tenía esa personalidad tan hermética? ¿De dónde venía eso? Era muy mesurado, ¿no? Era muy cauteloso. En la historia hay quienes la manejan a su antojo, ¿no? Mucho se ha rumorado que en 2-3 batallas Emiliano Zapata mandaba a uno de sus soldados con el más parecido físico porque ya sabía que lo iban a matar. Eso es una mentira. Okay. Él fue un hombre firme, consciente y decidido, ¿no? Su caminar siempre fue firme, pero era muy mesurado. Era alguien que se ganaba el respeto lejos de lo que se nos ha hecho ver del carácter del general. Era un hombre noble, pero consciente de lo que hacía y lo que quería, ¿no? A diferencia de mi abuelo. Mi abuelo era
sangre más caliente, ¿no? Él le decías mi alma y yo creo que si no le ponías casa te mataba. Mientras que Emiliano era, a pesar de no haber tenido una educación Claro. más allá de la primaria, era muy coherente en su pensar, en su decir. Para todo tenía una frase, ¿no? Siempre sacaba una frase. Y esas frases pues nos han ido trascendiendo y siguen vigentes, ¿no? Quiero pensar que su mesurez lo llevó a ser más cauteloso, ¿no? Puesto que él ya sabía que el gobierno estaba sobre él, ¿no? ¿Cómo era la relación de Amador Salazar con Emiliano Zapata? Con Emiliano Zapata. Mira, déjame comentarte que Amador Salazar estuvo preso en la Escuela Nacional de Tiro cerca de 10 años, cuando surge el movimiento. Amador era una persona muy gresca, muy agresivo, muy temperamental. En uno de tantas reyertas, el ejército lo captura y lo mete preso a la Escuela Nacional de Tiro. Don León Salazar paga una suma de aproximadamente 10,000 pesos. Que en esa época era muchísimo dinero. Para que lo dejaran libre, porque ya empezaba el movimiento agrícola. Una vez que Don León paga esa cantidad, a Amador, como hoy vulgarmente decimos, se la sentencia el ejército. Te volvemos a agarrar, ya no te vamos a soltar. Decía mi abuela, porque bueno, lo poco que sé, gracias a ella, que Amador, cuando Emiliano empezó a buscar a la gente, a la familia, Amador se le escondía. Amador ya no quería problemas con el ejército, porque lo iban a volver a capturar. Literalmente dicen que se escondía del primo, ¿no? Hasta que en una ocasión, en varias ocasiones, Emiliano va a buscar a la casa de Don León, a Amador, y se escondía, ¿no? Y dice mi abuela que la puntada del general Emiliano fue mandar a un soldado a la casa de Don León, pedir un vaso de agua y ver si estaba Amador. Y efectivamente, dice mi abuela, que llegó el soldado, saludó, pidió un vaso de agua y vio que estaba Amador. Se tomó presuroso el vaso de agua, sale y Emiliano estaba afuera, ¿no? Cuando le asiste con la cabeza y entra Emiliano le dice, ven. Entonces Amador, al verse que ya lo había encontrado el pariente, pues de acuerdo a los principios, a los ideales que tenía Emiliano, lo convence y ya empiezan a ser parte de lo que es el Ejército Libertador. Debemos de tomar en cuenta que antes los puestos o los grados en la milicia no eran como hoy, de que tenías que llevar tu escuela, dejar pasar 2-3 años, hacer tu examen de promoción y ascender. Sí. Antes era de acuerdo a tu carácter, a tu entrega, a tu valentía, a eso es a lo que tú podías ascender, ¿no? Y primeramente, bueno, pues lo nombra coronel, porque Emiliano siempre fue general, no tuvo un rango menor, porque era la cabeza, ¿no? En 1911 en armas se levantaba. Allá en la Sierra Suriana, don Emiliano Zapata. Hay quien platique la historia ¡Que vivan los hombres valientes! en la Casa Grande, en Gualupita, de la colonia Gualupita, allá en Cuautla, en una discusión
estando presentes los tres generales más fuertes, Amador, Eufemio y Emiliano, empiezan a discutir y Amador le avienta a la mesa a Emiliano, ¿no? Y Eufemio, lejos de que fuera el hermano mayor, abre a la gente, ¿no? Ok. ¿No? Y se rumora, se dice que Amador le puso un golpe certero a Emiliano, ¿no? Entonces, imagínate la relación que tenía lejos de la familia. Yo creo que se volvió una relación de complicidad en pro de los pobres, ¿no? Pese a los esfuerzos combinados entre Villa y Zapata, en 1915 las fuerzas de Venustiano Carranza, al mando del general Álvaro Obregón, derrotarían a Villa en Aguascalientes, con la ayuda del gobierno americano, lo cual motivaría que Villa, en 1916 y al mando de 482 hombres, invadiera Estados Unidos, lo cual a su vez provocaría que Estados Unidos respondiera con una comitiva punitiva. En 1917 la comitiva punitiva fracasaría y se devolvería a Estados Unidos. Venustiano Carranza llamaría a un congreso constituyente y el 5 de febrero de 1917 se promulgaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Meses más tarde, Carranza sería elegido presidente. Y en 1916 hay un acontecimiento pues muy, digamos que notable en la historia de su familia, ¿no? Que es cuando muere el señor Amador Salazar. ¿Cómo muere Amador Salazar? Bueno, él muere por una bala perdida. Él, no recuerdo bien el nombre de la hacienda. Atlihuayacán. Algo así, medios complicados todavía. Iba en camino, pues, ¿qué ciudad es la más próxima? No Yautepec. recuerdo, Yautepec, la verdad no recuerdo muy bien los nombres de las ciudades. Pero pues siempre causando revuelo por donde iban las figuras. Y cerca, pues había un pleito. Entonces lo que pasa es que sale la bala, le da sobre la yugular y él cae sobre... Se le atora la chaqueta. Eso. Okay. A él se le atora la chaqueta en el paso, cuando jala al caballo y regresa. Para destrabarse, la bala le pega en la yugular y cae sobre su lado izquierdo. Esto fue en Yautepec, en una de las haciendas de Yautepec. Fue el 30 de abril de 1916. Ahí es cuando muere uno de los principales generales del Ejército Libertador. ¿Esto debilitó al Ejército del Sur? No. Seguía con la misma fuerza. La misión el objetivo de la revolución era la misma, ¿no? Las indicaciones del general Emiliano era mantener y luchar y conseguir el objetivo, ¿no? Prueba está que muere el hermano mayor de Emiliano, Eufemio, y la lucha sigue, ¿no? Una vez con Carranza como presidente, Villa se replegaría al norte, en donde iría perdiendo fuerza poco a poco. Lo mismo sucedería con el Ejército del Sur comandado por Emiliano Zapata. Las fuerzas del general Pablo González poco a poco irían mermando su ejército, hasta llegar al fatídico 1919, el ocaso del Águila del Sur. ¿Cómo murió Zapata? Llegamos al punto en 1919 precisamente, donde Emiliano Zapata es finalmente pues traicionado. Hay un ardid que se hace un movimiento que lleva planeado bastante tiempo y donde finalmente es pues finiquitada su vida de Emiliano Zapata. ¿Cómo se presenta ese movimiento? ¿Cómo se hace todo estrategia alrededor de Emiliano Zapata para que finalmente lo pudieran atrapar, ¿no? Porque como lo comentaba bien, era una persona muy astuta, era una persona muy desconfiada, muy astuta y muy inteligente. ¿Cómo logra caer en esto? Bueno, aquí Zapata bajó la guardia
porque a pesar de conocer a Guajardo y a González, Sí. cómo eran, pues ellos empiezan a acercar y a ganarse la confianza, le daban armas, le daban apoyo económico, incluso mataban a su propia gente como para demostrarles que habían cambiado, que sus ideales ahora estaban con ellos. Así llegamos al 9 de abril de 1919. Ese día por la tarde se encuentran en la hacienda de Chinameca Guajardo y Zapata, y Guajardo le entrega un caballo a Emiliano como muestra de su aprecio a ese caballo. Bueno, a esta yegua le nombran la Paloma. Ujú. Acuerdan al siguiente día verse otra vez, iban a hacer cambios de armas. Llega la tarde y al momento en que Zapata, junto a sus hombres, cruzan el umbral de la hacienda, suena el clarín. En ese momento los soldados de Guajardo que estaban ocultos pues se posicionan y empiezan a descargar sobre Emiliano. Unos instantes después cae en el centro de lo que es la plaza de la hacienda. Ahí lo mantienen unas cuantas horas hasta que llega un médico a hacer el acta, y ya está en la noche, lo suben a un caballo y lo encaminan hasta Cuautla. Lo dejan sobre lo que es el parque, la plaza, para que todos lo vieran. Así se estuvo un par de días. En Chinameca murió el agrarista Soriano. Por la villana traición del carrancista Guajardo. Y así llegaba a su final la historia de uno de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, el Águila del Sur. Sin embargo, a partir de ese momento nacería su leyenda. Una leyenda que a 100 años de su último respiro sigue perdurando en el imaginario popular del pueblo mexicano. Murió el general Emiliano Zapata. Sí, Se murió. acabó el zapatismo. El 10 de abril de 1919 pues, llegaría pues, a su final la vida de Emiliano Zapata. Y con él también pues el movimiento prácticamente, ¿no? Muchos dicen que ese día pues realmente terminó la Revolución Mexicana. Sus ideales, sus principios siguen vivos, ¿no? Y eso es lo que ha mantenido a muchas comunidades que se unen, a muchas agrupaciones, a muchas organizaciones. Ojalá y verdaderamente aquellos que pregonan con esos ideales verdaderamente lo hagan para algo bueno, ¿no? Nosotros escribimos a donde decimos que hoy a 100 años de tu partida quiero que sepas que nos haces falta, y no solo como familia, como hombre firme, fuerte, decidido y de gran carácter, sí, como aquel que enfrentó y encaró a todos y cada uno de sus oponentes, como ha sido por mucho nuestro mal gobierno. Solo nos faltas tú, para que una vez más querramos abrir los ojos y despertar como una nación libre y soberana. Viva Emiliano Zapata. Pues viva Zapata, amigos, y queremos agradecer a nombre de la Noche Paranormal al señor Jorge Juventino Salazar Vallejo, pues nieto de Amado Salazar, y también a su a su hija Jimena Salazar Lara. Muchas gracias por haber estado en el programa, por aportarnos todos estos datos que pues realmente desconocemos muchos de nosotros, porque la única forma de pasar estos relatos es pues en familia, ¿no? Son esos anécdotas que se transfieren pues de abuelos a nietos y de padres a hijos, y que realmente se van perdiendo entre la historia, pero gracias a ustedes hoy, el día de hoy, los hemos rescatado, y pues les queremos agradecer que hayan estado presentes el día de hoy. Al contrario, por invitarnos. Gracias a ti. Nosotros tenemos una página en las redes sociales
se llama Héroes de la Revolución Mexicana. Aquí está, Héroes de la Revolución. Héroes de la Revolución Mexicana. La imagen principal es la imagen de mi abuelo montado a caballo en la entrada a la hacienda de Chinameca, el general Amador Salazar. Y el objetivo es hacer crecer nuestro acervo. Invito a todos sus ciberescuchas, Claro, por favor. que cuando tengan alguna aportación, sin dudarlo, háganlo, ¿no? Hace unos días una señora me mandó un mensaje de cómo se vestían las mujeres hacendadas en la época de la Revolución, porque a su hija le había tocado ir vestida de una mujer hacendada de la Revolución, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya le contesté vía inbox a la señora esta y me decía que le había servido, ¿no? El objetivo es acrecentar, no solamente publicamos historia, también publicamos actos, eventos, Sí. en donde es acrecentar nuestro acervo como mexicanos y verdaderamente decir me siento orgulloso de ser mexicano. Claro. Pues amigos, ahí está, por favor visiten esta página de Facebook. ¿Nos puede repetir? Héroes de la Revolución Mexicana. Héroes de la Revolución Mexicana. Yo he tenido también la oportunidad de echarle un vistazo antes de entrar en la entrevista, e inclusive vamos a encontrar varias cosas de las que nos ha contado ahí como anécdotas, ¿no? Y igual las fotos y el acervo y cultural y sobre todo en imágenes, ¿no? Mira, esta es una imagen del general Amador Salazar Jiménez. Fue primo hermano del general Emiliano Zapata, ¿verdad? Él fue mi abuelo. Esta imagen las mandó a tomar mi abuela, doña Elenita Reyes. Tu abuela. Mi abuela. Las mandó a tomar entre 1915 y principios de 1916. Ok, entonces digamos que cercano a la muerte, ¿no? Cercano a la muerte del general. Mi abuelo tenía 48 años cuando fue asesinado, ¿no? Entonces, mira. Más de 100 años tiene. Más de 100 años tienen estas imágenes que están más para allá que para acá, ¿verdad? Pero aquí las mantenemos, son parte el acervo histórico. De nuestra historia. Decía mi abuela que cuando Amador murió, el ejército federal la enfrentó para quitarle todas las pertenencias de Amador. Cuando Amador lo asesinan, lo sepultan, el gobierno exhuma el cuerpo y lo incinera por aquello de que se fuera a levantar, ¿verdad? Sí. Entonces las cenizas de mi abuelo están en el mausoleo para los firmantes del Plan de Ayala. Está exactamente enfrente, en la parte central de la entrada a la iglesia que está en Tlatizapán de Morelos. El único firmante del Plan de Ayala que no se encuentra en el mausoleo, bueno, aparte del general Emiliano que hace unos años lo trasladaron a Cuautla, es Eufemio. Él, pues, una vez platicando con Emiliano, le dijo que él quería quedar al pie de la iglesia de Anenecuilco, y precisamente ahí está sepultado. Ahí está. Pues bueno, les agradecemos mucho el día de hoy su presencia, y bueno, esto ha sido normal. Gracias amigos, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. ¡Que vivan los hombres valientes! También Eufemio Zapata y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.